Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes 40. Saludo esta noche María Elena Orantes. Raúl, querido, qué gusto. Querido Francisco. María Elena, querida, mucho gusto. Pancho, querido. Saludamos esta noche a Ana María Salazar, quien está indispuesta en su salud por una pronta recuperación. Ana María. Y bueno, entrando al tema ya de lo que será la primera parte de este programa, la reforma hacendaria ya está en el Congreso. Sin embargo, hay puntos que han generado reacciones diversas de la iniciativa privada, de la Asociación de Padres de Familia, etcétera. El IVA en colegiaturas, el IVA en renta, el IVA en hipotecario, por no citar otros tantos. Francisco Garfias. Bueno, yo lo primero que te diría es que pues no hay reforma fiscal que aumente los impuestos que no suscite resistencias. Por eso se llaman impuestos, porque los imponen. Y evidentemente hay puntos ahí controvertidos. Yo veo en esta reforma luces y sombras. Creo que no era, el timing no ayuda porque estamos en la economía, hay una contracción económica, el crecimiento va a la baja y pues no parece el momento más propicio para una reforma a fondo, de gran calado, que tanto hemos esperado durante tanto tiempo. Ahorita no es el tiempo adecuado o el mejor o el óptimo. Entonces creo que de entrada pues vamos a tener una reforma que es la posible, no la deseable. No la deseable. María Elena Orantes, en el caso de lo que he mencionado, colegiaturas, quien paga una renta es porque no tiene manera de comprar una casa, pero quien tiene una hipoteca también. Pues Raúl, yo en esto veo una reforma todavía que no cumple con la expectativa del pueblo. Mientras en el bolsillo de los mexicanos no haya dinero, la gente sueña y espera reformas que puedan beneficiar su economía. Y la reforma no marca un tema que pueda ayudar al empleo, a la generación de lo mismo. Al contrario, pues creo que hoy día los que ni trabajo tienen, ¿cómo le harán para pagar una renta? Y yo creo que aquí el tema más importante que debemos de analizar es que se le sigue dando al banco, que además la banca siempre cae en el abuso hacia el que usa su servicio, y aunado a eso, pues imagínate tú, aquel que se ha atrasado en la hipoteca, pues puede caer hasta en cuestiones penales si no paga, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que analizar muy a fondo y ver la inequidad que surge de este proceso de una reforma que además la anuncian con bombo y platillo, la recibe el coordinador de los diputados del PRI y anuncia el mismo Manlio y dice estaremos en contra de esta reforma que va en aumento a las colegiaturas por el impuesto, ¿no? Algo que ha generado dentro del legislativo, lo ha dicho Manuel Fabio Beltrones, refiriéndose, por ejemplo, a las colegiaturas, pero también el Partido Acción Nacional y el PRD, en puntos específicos de eso, del bolsillo del mexicano, no están de acuerdo. No están de acuerdo incluso porque en esa coincidencia está lo más sensible de la población, el bolsillo. Es decir, quien manda a un hijo a una escuela particular lo hace fundamentalmente con un esfuerzo porque el nivel educativo es mejor. Por ejemplo, nunca fue deducible las escuelas. Ahora no solo no son deducibles. No, a ver, un momento, sí son deducibles hasta ahorita. Hace 2 años Calderón aprobó una ley en la que puedes deducir una parte de del pago. La sí. colegiatura. Sí, sí, yo decía, deducibilidad en general no es, pero el IVA ya te quita lo que pudieras tener en un momento dado de ahorro. Sí, no, definitivamente. O sea, porque es el 16%. Es el 16%. Este impuesto yo me atrevo a pronosticar que nació muerto. O sea, ni siquiera nació. Es un impuesto, quizá que no entiendo cuál es el motivo de haberlo incluido, siendo tan obvio que iba a suscitar tanta resistencia, porque además es muy vistoso. Yo creo que era esperada la resistencia. Grabar la educación en un país colero como el nuestro, en la OECD, en calidad educativa, pues no parece, es un lujo que México no se puede dar. O sea, no puedes atacar ese rubro
Que es la clase media, además, ¿eh? Que además es clase media, bueno, es clase media porque la clase media es la que la va a sufrir. La mayor. Claro, porque también, digo, los que van a universidades de ricos, pues también van a tener que pagar, digo, pero finalmente, ya con las declaraciones, tú iniciaste el programa aludiendo a Manlio Fabio Beltrón, él dijo claramente que ese impuesto no suscitaba simpatía en su bancada. Yo, en mi opinión, no es solo Manlio el que estaba hablando ahí. Yo tengo por ahí mi idea de que esto ya está hablado en los más altos niveles, que Hacienda por fin entendió que la educación no es un rubro donde tengan que hacerse economías, porque entonces es el triunfo de la ignorancia, como dijo la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Sí, así es. Y en el caso de quienes tienen ingresos hasta de 500,000 pesos, pácatelas también. Bueno, pero ¿cuántos pueden tener ingresos de 500,000 pesos? A ver, no son pocos, ¿eh? No Te son voy a muchos. decir, saca el Pero promedio, no la gran mayoría de la 42,000 pesos. Sí, lo con decías. 42,000 pesos que ganes, ya te van a grabar. Y con el 32%, o sea, te van a quitar casi una tercera parte de esos 42,000 pesos. Bueno, pero yo creo que... un jefe de familia que tiene que pagar hipoteca o que tiene que pagar renta, que tiene que mandar a sus hijos a la escuela privada. O sea, estamos empobreciendo o desapareciendo a una parte de la clase media, digamos la clase media baja o la clase media que está en ese límite Que ya de los casi 40,000 toda la pesos. población es clase media, digo. Pero yo creo aquí otro tema fundamental. Se aumenta el impuesto en las fronteras. Entonces, ¿qué va a suceder? Que la gente que vive en la frontera se va a ir al otro lado a al otro comprar. lado, pero bueno, pero eso es un gasto también de gasolina, es una depreciación vehicular, es un gasto, es un tema de seguridad. Entonces, sí, ni modo que vayan a decir también que eso se va para atrás, porque entonces, bueno, fue pura intención del Porque de dicho, lo contrario, ¿no? el comercio y la industria fronterizo del Pues lado mexicano imagínate fracasaría. cómo quedaría, ¿no? Pero en todo esto también, el hecho de que los regímenes de excepción y quienes más tienen, más van a pagar, es una parte que a la población le da una sensación, independientemente de que no haya nacido, como bien dice Francisco Garfias, el impuesto a la colegiatura. Es también muy importante, porque ha sido un clamor permanente que siempre nos cobran más a los mismos. A los que siempre Y la pagan. ampliación de la base recaudatoria, ¿dónde está la incorporación del comercio informal? Eso sería una gran ayuda de ingreso fiscal. Bueno, al contrario, había un impuesto que es el IDE, impuesto sobre depósitos en efectivo, Que lo que elimina. a partir de 25,000 pesos tenías que, primero 15. empezaron con 15, le subieron a 25. Sí, quedó en Me dijo a mí el 25. director del SAT que siguen siendo 15,000 No, ayer. No, le subieron a 25. Corregimos al director del SAT con todo respeto, Con todo porque respeto, subieron a 25 y finalmente era una manera de captar dinero de los informales, ¿no? Hoy finalmente derogan este impuesto, lo quitan y esa entradita que había muy pequeña de la informalidad, que representa una parte proporcional muy amplia de nuestra economía, pues deja de entrar. Dicen en Hacienda que los alicientes que les ponen de incorporarlos a la seguridad social, a los servicios sociales, pues eso va a hacer que muchos vayan y se registren. Yo, créeme que tengo serias dudas de que los ambulantes vayan a ir corriendo a registrarse a Hacienda, para tener seguridad social y pagar impuestos. Sí. O sea, no lo creo. El YETU era un impuesto para contener, claramente ideado para contener la inflación, la evasión. ¿Qué pasa cuando lo derogas? Pues que finalmente ese impuesto que o pagabas el ISR o pagabas el YETU, el que estuviera menor, y ese impuesto tampoco ya existe. Entonces, los mecanismos que habían de contención, pues desaparecen. además, en otro sentido también, la misma reforma, las reformas, tienen que ver con un control muy específico. Cuidadito quien se dedique a imprimir facturas falsas, porque se va a la cárcel igual que el que las compra. Eso está muy bien, combatir ese tipo de evasión, como se estará analizando el outsourcing también, pero la reforma pareciera que de lo deseable fue lo posible. Así y dentro de lo posible deberá haber cosas que habrá que analizar con mucho cuidado, porque la sensibilidad de la población
es sumamente termómetro de molestia. Claro. Ahora, pero nace con un déficit. Sí, claro. Que ya es deuda. Y que finalmente el tema de las facturas, quien las compre, quien las venda, va a seguir existiendo. Sí, claro, es un tema que no se va a acabar. Está en nuestra naturaleza. Sí, es muy hábil el mexicano. El Recaudar outsourcing se quita, se pone y sigue. Recaudar 4.479.954 millones de pesos sin subir el IVA en alimentos y medicinas, pues no es un asunto fácil tampoco. No es un asunto fácil. Hay que también un poquito focalizar, ¿no?, lo que tiene de bueno esta iniciativa, su parte social, que a mí me parece buena. Es decir, la creación de un seguro de desempleo pues, parece de primer mundo. Ya hasta me sentí en Suiza cuando leí ahí que vamos a tener un seguro de desempleo. Pero lo van a ¿no? hacer. Sí, la pensión universal. El problema es que ahí un alto funcionario del Banco de México, cuyo nombre no puedo decir. Te lo reservo. Aclaro que en México se puede reservar la fuente, el único país que puede hacerlo, y por eso no es dar los datos. Déjame terminar, me decía, aquí el problema es que no me cuadran los datos, no me cuadran los números. O sea, sí va a haber Hay otro tema, por ejemplo, que no se ha hablado, de la subcuenta de vivienda de los trabajadores, que las empresas dan 5% para vivienda. Bueno, pues ahora el 2% va a ser para el seguro de desempleo. Otro 2% va a ser para la vivienda y un 1% de un fondo de solidaridad para que aquellos que no logren con lo que juntaron, en lo que trabajaron, para cubrirse el seguro durante 6 meses, por así decirlo, ese fondo sirva para compensar lo que le falta. Es decir, ese tema no se ha visto mucho y es un tema pues que le quitan el 1% al trabajador de su fondo de vivienda del 5%. Pero un tema malo, yo no tengo mascotas, pero cada día la gente tiene más, es que también graban los alimentos de las mascotas, ¿no? De los perros, bueno, de el que los tiene gatos. una mascota. Muchos es que tienen ya mascotas. Es porque, pero es otro de los temas, ahí quizás ¿no? si valdría la pena Bebidas el comentario, endulzantes. tendría que ver con la Asociación Protectora de Animales, quienes cooperan con alimento, las grandes campañas de protección. Que no son muchos todavía los que ayudan en pero eso. sí hay importante número de animales en esos albergues. La reforma en sí tiene que ver con muchos temas que hay que informarse muy bien, que hay que leer y releer en el caso de la población, enterarse lo mejor posible, porque el trabajo que se está haciendo en el legislativo tiene cargas, yo creo que históricas, por los temas que llevan y que están resolviendo. Está por instalarse el periodo ordinario el 1 de septiembre y de ahí vienen más cosas todavía, más reformas, más iniciativas. Ahora, no hemos hablado de una cosa que es la más vistosa o la más comentada o la más celebrada, que es que no se movió la tasa cero en IVA. Alimentos y Era lo que sí medicinas. mencionaba. Lo decía Raúl al inicio, sí. Yo creo que es una medida acertada. Yo creo que no hay reforma fiscal ideal si no se mueve ese impuesto, pero no estamos ahorita en condiciones, cuando la economía está en contracción, contraída, para gravar medicinas y alimentos, que es un impuesto, digamos... Porque la crisis económica es real, Pancho. Claro, eso es algo que se siente. Entonces, más desempleo, menos flujo de dinero, menos inversiones, fuga de capitales, todo lo que te implica que una economía... Comercios toda la gran vacíos. receta de, como dice, una economía detenida, paralizada. Es decir, si los empresarios, Claudio X González, había anunciado después de una reunión con el presidente Peña una inversión de 27,000 millones de pesos en este año, pues ya estamos en septiembre Ya y va a los acabar el año. presupuestos del gobierno de aquí al 12 de diciembre, entrando el puente Guadalupe Reyes, todo se paraliza y arranca hasta después de la segunda quincena de enero. Después de la rosca de Reyes. ¿Cómo ya le van pasado. a hacer, no? Ahora, bueno, ya lo evocó María Elena, el tema del déficit, que primero era aferrarse al déficit cero, mantener el déficit cero, ya le amplían a 0.4 para que el año que entra este déficit sea de 1.5, que aproximadamente, según un cálculo, son alrededor de 240,000 millones de pesos adicionales que pudieras tener para desarrollar. Hay críticas muy fuertes de que estamos volviendo a las antiguas recetas de endeudarse para crecer, que tantos malos recuerdos nos traen. Además, en todo esto va de la mano la reforma energética, lo que tiene que ver
con el fijar una tasa por el barril de petróleo, lo que tiene que ver con la contratación de compartidos entre la empresa que puede en profundidad buscar y extraer petróleo y a la que no se le paga con petróleo, pero se le paga por el barril. Cuba, por ejemplo, ya hace pagos con petróleo de Cuba, que es allá ellos, Colombia, Brasil. Es decir, Estados Unidos ha perforado en este año 2.300 pozos. México ha perforado 6. 9. ¿Ya subió? Pues será en los últimos días, porque son aguas someras, además. No, estás hablando tú de... Sí, de la perforación. Entonces, el atraso es clarísimo. No hay una privatización, pero se vuelve frase de discurso. Es decir, comunicar con peras y manzanas demostrando que no hay, se ha intentado, de gente que sabe. Y sin embargo, el tener en mente que tenemos un país cuya realidad es que si no avanzamos, si no somos capaces de cambiar el chip de la mentalidad hacia la modernidad. Hacia la modernidad. ¿Qué país le vamos a dejar a los hijos, a los nietos? ¿Qué les va a Pero ¿cuál tocar? es el chip de la modernidad? Entender que si no hay privatización y se demuestra que no se vayan a desgarrar las vestiduras como lo hacen muchos, con una bandera que más bien es política. Jalar atención, jalar reflectores. Ese sería el Como chip. la marcha que hizo Andrés Manuel el 8 de septiembre. Bueno, fue un mitin ahí en... Además, por cierto, ahorita Morena. hablaremos de los maestros que no lo dejaron estar en el Zócalo. Pero... ¿A quién? Ah, claro, Andrés los Manuel. maestros. Pero bueno, pero sí hizo una marcha importante, digo, mayor a todas las que se habían venido dando. Sí, y la hizo también anteriormente, sin estar en el mitin de Andrés Manuel, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Con menos gente o Con- igual? Yo creo que con menos, ¿no, Francisco? A ver, sí. No, sí, definitivamente con menos. El tema, un poco el tema del Zócalo, que los maestros no se quitaron para que entrara López Obrador, pues eso evitó o impidió que fluyera más gente. Calculan entre 30,000 y 40,000, los más optimistas hablan de 40,000, los menos de 20,000, en fin. López Obrador sigue arrastrando gente, digan No, lo que eso digan. sí. Su liderazgo social sigue siendo Tiene un núcleo duro fuerte. que lo sigue y le cree y no le discute No, y nada no de se lo pone que ni dice, siquiera ¿no? en tela de juicio, eso es real. Y es un punto, yo sigo insistiendo, siempre les he dicho, para mí López Obrador en este país es necesario para equilibrar un poco, para hacer contrapeso. Que fue también un mitin de Morena, o sea, con la bandera de la reforma, Dicen pero que es también... mitin unitario, pero por ejemplo Gerardo Fernández Noroña se quejaba que no lo dejaron subir Y Beto Anaya estaba también ahí. Sí, no, porque no le dieron chance a Gerardo, ¿no? De que la gente, dice Gerardo, que la gente gritaba que subiera Fernández, que subiera Noroña, que subiera... Y que pues lo ignoró completamente, incluso que habló de provocadores. Bueno, pero ese es tema de otra conversación. Yo lo que quería, digo, ya que nos trajiste el terreno de la reforma energética, yo creo que está bien que se abran áreas privadas, a la inversión privada, perdón, pero con mucho cuidado, ¿no? Porque la voracidad de las grandes transnacionales pues es real. Que además han habido no es de- ejemplos Sí, no claros. es, exacto, no es de eso no es de respeto a la regla, ¿no? que si volvemos al tiempo de 60 años atrás ahí con Cárdenas y con la voracidad, está en el origen Sucedió de en las Alaska. empresas el lucro. Evidentemente van a quererse llevar las mayores ganancias posibles. Nosotros sí requerimos de inversión privada. ¿Por qué? Porque primero no tenemos la tecnología para ir a buscar petróleo a 10,000 metros de profundidad o en zonas difíciles, porque pues finalmente el petróleo en aguas someras está Pancho, pero sí se prácticamente agotado. requeriría urgentemente también la soberanía y la autonomía de Pemex para poder Bueno, entonces se hablar de eso. Eso se busca con la supone reforma, ¿no? que se mantiene con la reforma, que el rector, En el supuesto. el Estado sigue siendo el rector El recurso. de los recursos y que no se y efectivamente la gran decepción de las transnacionales fue que no pueden meter, por ejemplo, las reservas que se descubran en sus activos en bolsas extranjeras. Claro, Entonces, porque es ahí donde, como bien dice se queda Francisco, limitado en el contrato de utilidad que como les llamó Pero nos podemos quedar tranquilos que colegiaturas entonces no tendrá el... Pues yo me atrevería a hacerte ese pronóstico
Yo creo que eso ya está acordado arriba. Es Yo institucional yo el tema. No sé quién fue el genio que se le ocurrió Es meter. técnico, el genio. El 16% ahí. Si lo vieron con una mentalidad de Hacienda, pues. Creo que caramba, eso y ¿no? el Un poquito impuesto a de las zonas sensibilidad, fronterizas sí. es un tema delicado, ¿no? Desde luego Son que temas lo que es. Yo realmente incluso le afectarían agregaría a la sociedad. cuando dices que le ponen 500,000 pesos al año, qué bárbaro. Entonces, ¿quién gana 500? Suena mucho. No, pero divídelo 40,000. Sí. Quítale el 32%, Ya es de casi una entrada. tercera parte. Entonces, casi una tercera parte divide 42,000 entre 3. ¿Le quedan cuánto al señor? Para pagar Sí, colegiatura con IVA, hipoteca Gasolina con IVA, renta con IVA, gasolinazos, etcétera. O Y sea, ya para qué hablar del salario mínimo, Vamos que a podría lo- ser tema de otra es un mesa, porque trancazo. si Sí, no, exacto. mejor vámonos a la al clase- 15 de septiembre. a la clase media. Vamos a hacer un corte, volvemos, está usted en Contrastes 40. Pero antes déjeme usted enviarle saludos a las personas que nos ven en Torreón, Coahuila, a través del canal digital 13.2. Y Círculo Editorial Azteca y Editorial Porrúa presenta la colección Primeras Grandes Lecturas, que incluye 12 clásicos de la literatura, como el libro El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que apadrina el periodista Javier Alatorre. Y también lo invito a disfrutar la programación especial de Proyecto 40 con motivo de las fiestas patrias. Este domingo a partir de las 9 de la noche se va a poner muy bueno en el Canal 40 y muy mexicano también. Volvemos. Estamos de regreso en Contrastes 40 y no podemos dejar de tocar el tema de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El hartazgo social es muy, muy alto y el riesgo de una confrontación entre automovilistas, camioneros, estibadores con manifestantes es cada vez más corto el espacio para que se evite. Ya no hay nada que hacer sobre la reforma educativa. Está publicada ayer las leyes reglamentarias. Está publicado también que el maestro que falte 3 días hábiles quedará separado de su puesto. Los gobernadores lo han también confirmado. Los gobernadores también. Pero yo les recuerdo que falta el último eslabón de la cadena. ¿Cuál? Tiene que ir a los congresos locales. Y cada congreso local tiene que Sí, aprobarlo para que sí. Yo no veo fácil, por ejemplo, que en estados como Oaxaca, donde el 98% pertenecen a la coordinadora, esa ley pueda aterrizar. Vamos, van a tener que hacer malabarismo y medio con malabarismo y medio de adelante. ¿Cuántos estados se requieren para aprobar una ley? La reforma constitucional, eso ya está aprobado. Pero todo. las leyes reglamentarias, si Pero van tienen a que los congresos estatales... No es ley reglamentaria. Esas están No, aprobadas. solamente es la aprobación del Congreso El Congreso local. local tiene que adoptar, tiene que hacer La ley general. sí, claro. ley general de educación. O sea, cada estado tendrá que pasar Para ya echarla a andar en su estado. para poderle echar a andar en el estado. Ahí, Sí, sin adelantar vísperas, la realidad del país implica que se está esperando y se tiene atención en los gobiernos de los estados para que eso sea realidad. Ahora, me voy a permitir un poco matizar lo que dijiste. Yo creo que el conflicto va a la baja. Ya se fueron los de Michoacán. Michoacán. Ya se fue Michoacán. Michoacán ya, los maestros ya dijeron que están en las aulas. Hay una declaración del secretario de Gobernación de que sí habrá grito en el Zócalo, que me supongo yo. Yo creo que el señor secretario de Gobernación, que estuvo en la mesa de negociación, pues de alguna manera sabe que ya hay un Tiene acuerdo elementos para decirlo. decir que estos señores le van a abrir cancha a esta ceremonia que es tan tradicional. Aparte de que ya México. muchos ya se fueron a hacer el conflicto al Estado y ahorita ya está en la cancha Porque ahora ya se estatal. trasladó a los estados, ese claro. Es lo que les estoy diciendo. El tema ya se trasladó a los estados. O sea que sí va a haber grito. Yo tengo la confianza que sí. Yo anticipo que sí. Ahora bien, en horas, todavía estamos empezando ya casi el jueves, el grito es el domingo, un desalojo de tanta gente como hay en el Zócalo. Más aparte los trabajos Estamos de a sanidad. 4 días, ¿no?
¿sí? Más aparte la limpieza, etcétera, iría en tiempo casi justo para dejar la plancha libre, limpia y todo, para que las familias, como año con año van, a su grito de independencia. ¿Y se podrá ya ir con la presentar. tranquilidad de tener un escenario a donde no habrá mayor La problema? autoridad tiene, y esto es la autoridad federal, porque es el Instituto Armado el que tiene su desfile el 16, etcétera. ¿Y el desfile para transcurrir también en libre tránsito? Sí, yo recuerdo, y por último... por de Yo mi ya les parte, pregunto como si fueran las No, autoridades tú- que no, respondan. al Tú estrangular nos siento- preguntas como si tuviéramos aquí la bola de cristal Sí, viendo sí, lo que sí. va a pasar el domingo. Y el turbante. Y yo quiero creerlo. Andrés Manuel López Obrador, que estranguló 148 días del Zócalo a la Fuente Se Petróleos, movió cuando se... venía el grito de independencia y el desfile, y el señor López Obrador se retiró. Es cierto que los señores, yo les digo los centos, es decir, han tenido la impunidad de hacer y deshacer lo que han querido. Pero tienen casas Pero- de campaña, cocinas, ¿Se imaginan baños. así rápidamente un pizarrón lleno de postis de colores, más aparte los huecos con lonas amarradas, clavadas? Bueno, eso es donde hay desayuno, comida, cena, donde hay baterías de cocina. Es que además Raúl ya fue y sí lo vio. Ustedes están hablando como si fuera un hotel de 5 estrellas. Yo creo que no es cómodo. Jamás se ha dicho eso. No, nunca Yo creo que dijimos Yo ayer eso. estuve ahí. 3 comidas, sí. Dijimos, Casas de lona. dijimos como que si había fueran de la cocina, Pedregal. que habían Ya fui, letrinas, pero y él las casas del fue, Pedregal no llegó son de ahí. lona. Por eso. Francisco, a ver, ¿ya fuiste al Zócalo? Por supuesto. Te invito por a que lo Las supuesto hagas. casas, que yo las fui casas ayer. de campaña, no creas, son de No, así ya de lo sé, plástico. pero lo que le estoy diciendo es que están poniendo como si fuera la gran comodidad. No, yo digo Debe que es ser al contrario, espantoso la gran pasarte incomodidad. 3 No, semanas bueno, ahí, claro. sin servicio, sin baño, sin Pobre agua. gente, sin, sí. Que tienes que, bueno, no sé cómo se bañan, no sé cómo. Dicen que huele a humanidad. Bueno, pues sí, evidentemente, pues ¿a qué quieren que huela? Qué bueno que matizaste lo que yo había dicho. Aquello está Quiso horrible. decir. Ya hemos llegado hacia el final de Contrastes 40. Marilena Orantes, gracias. Raúl. Francisco, gracias por esos matices. Lo esperamos la próxima semana en Contrastes 40. En lo demás, sigue detrás. Pero antes tu frase. Esté bien informado para evitar que... Y feliz, Digo, feliz que día la del información grito. es la mejor vacuna contra los demagogos. Eso. Francisco Garfias. Gracias, buenas noches.